Bueno, Señor Jesús los bendiga. ¿Quién me recuerda la clase de este día? La clase de este día. Clase de este día. A ver, ¿quién? La clase de este día tiene que ver con ah, el estudio sobre las lenguas en el pentecostalismo. ¿Se acuerdan que quedamos pendientes de esa parte? Hace 8 días yo toqué un poquito sobre esta parte y de todas maneras quería nombrar nuevamente aquellas, tal vez, algunas diferencias que se tiene o que existen entre el pentecostalismo y las escrituras. No vamos a ponernos en el plan de ellos, nosotros. No, ellos, nosotros no. No. Cualquiera, cualquier doctrina versus las escrituras, lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo más importante, ¿no? No somos nosotros. Nosotros podemos tener, podemos continuar teniendo errores en algunas enseñanzas. Y pedimos al Señor que nos ayude a corregir esos errores. Así que no se trata de comparar nosotros, ellos, no se trata de eso. Se trata de doctrinas versus la palabra de Dios. Eso es lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. ¿Quién me quiere nombrar algunas diferencias que usted conozca entre el pentecostalismo y la palabra de Dios? ¿Alguno sabe algunas diferencias? ¿Alguno conoce? ¿Alguno ha escuchado? ¿Alguno que haya pertenecido a las doctrinas pentecostales o haya pertenecido a agrupaciones pentecostales? Que me quiera decir si conoce de algunas diferencias entre lo que predica la comunidad pentecostal versus lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguno sabe algo que me quiera aportar? ¿Algún hermano? ¿Una hermana? ¿Alguien? ¿Habrá alguno por allí? No todos, no les dé miedo, tranquilos, nadie los va a juzgar por sus opiniones. Las opiniones son muy importantes. Las opiniones nos van a llevar a la palabra de Dios. Bueno, así que importante que demos nuestra opinión para saber qué pensamos, qué creemos, en dónde estamos. ¿O acaso todo está bien dentro de la doctrina pentecostal? O alguno dirá, no, yo pues la verdad nunca he tenido la oportunidad de compartir las doctrinas del pentecostalismo. Bueno, sí, está bien, porque pues creo que aquí muchos o algunos estamos conociendo de la palabra de Dios, ¿no? A través de estas enseñanzas. Y creo que la mayoría provienen de la iglesia tradicional católica, creo que en su mayoría, ¿no? Aunque no sé si alguno haya participado de otras comunidades religiosas. Eh, yo le puedo citar algunas. No sé si alguien me quiere aportar algunas diferencias, bienvenido. Yo le invito a que le haga estas preguntas a las personas que pertenecen a la comunidad pentecostal, en este caso. Eh, háganle de pronto ese tipo de preguntas, a ver si es cierto o no es cierto lo que estamos predicando en este día, lo que estamos dando en estas enseñanzas. ¿Cuántos saben, por ejemplo, que la iglesia pentecostal habla de bautismo de fuego, por ejemplo? Bautismo en fuego. ¿Cuántos saben que ellos hablan de bautismos en fuego? ¿Ninguno sabe? ¿Todos saben? ¿Cuántos saben que la iglesia pentecostal, dentro de sus doctrinas, tiene por cierto, aunque es muy curioso esto, porque a veces cuando se confrontan con estas doctrinas, tienden a distorsionar ellos mismos lo que ellos mismos predican, tienden a irse por un lado, a no querer enfrentar lo que ellos mismos predican. Tal es así, por ejemplo, que si ellos dicen, y lo dicen abiertamente dentro de su comunidad, y para nadie que pertenezca a esa comunidad es un secreto,
que aquel o aquella persona que no hablen lenguas dentro de esa comunidad, pues según ellos, no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Eso lo dicen ellos. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Ellos dicen que esa persona no ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Entonces, y que por consiguiente, pues todavía no pertenece a la iglesia. Bueno, no sé si ustedes sabían eso, pero cuando ustedes hablen de pronto con algunos, se van a dar cuenta que es así. Ellos le van a confirmar que sí es así. Si tienen la confianza con alguien. ¿Qué otras cosas podemos encontrar dentro de las iglesias pentecostales? ¿Alguien dirá, no, pero eso no tiene nada de malo? Mi hermano, ¿qué tiene de malo eso? Pues tiene mucho de malo, tiene muchísimo de malo. Pues en primer lugar porque no es bíblico. Entonces, partiendo de esa verdad, partiendo de la verdad de que no es bíblico, pues ya es malo porque se está predicando una mentira. Entonces, pues si se van a predicar mentiras, entonces, aunque la comunidad se vista de mucha religiosidad, pero al predicar mentiras, pues son una iglesia de mentira. Tristemente, pero es así, es así, es así. ¿Qué más? ¿Alguien me quiera aportar algo? Ellos creen que la salvación se pierde. Usted le pregunta a cualquier predicador de la comunidad pentecostal, ellos le van a decir que la salvación se pierde. Entonces, ellos creen que la salvación es algo temporal. La salvación es algo temporal. Por consiguiente, ellos no creen tampoco en la soberanía absoluta de nuestro Señor Jesús. No lo creen. No lo creen. Y todo esto se lo estoy diciendo porque pues lo confirmamos a través de alguna charla que tuvimos con un pastor de esa comunidad. Ellos no creen en la soberanía absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ellos creen que tienen libre albedrío. Ellos creen en el libre albedrío. Usted le puede preguntar a un pentecostal, ellos le podrá confirmar. Él cree que existe el libre albedrío. Por supuesto, no está en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues si no está en la palabra del libre albedrío, la palabra de Dios no está en el libre albedrío, entonces se convierte en una mentira. Una mentira más, una de tantas mentiras que se predica allí, una de tantas. Ellos creen en estas guerras espirituales de atar demonios, de amarrarlos, de amarrar demonios y de todas estas ataduras. Y creen que dentro de todas las cosas que dentro del hablar en lenguas o el hablar en lenguas se constituye en un arma poderosa, dicen ellos, es un arma poderosa. Es que usted no conoce, Luis, usted no conoce el poder, los poderes que usted tiene a través del hablar en lenguas. Entonces ellos piensan que en el hablar en lenguas hay un arma poderosa para la guerra espiritual. Ellos lo creen así. Ellos piensan que hablando en lenguas, que el diablo no les va a entender lo que ellos dicen y entonces que ellos pueden hacer guerra espiritual. Ellos lo creen de esa manera, aunque parezca un poco, pues, absurdo, ¿no? Pero es verdad, lo creen así. ¿Qué más creen ellos? Que no está entre las escrituras. Ellos creen en el dispensacionalismo bíblico. Por consiguiente, ellos creen en un Israel espiritual. Ellos creen que la iglesia cristiana vino a sustituir el pueblo de Israel. Por consiguiente, ellos creen en un milenio terrenal. Por consiguiente, ellos creen que hay un tiempo en donde se inicia la gracia, según ellos, que es desde que el Señor Jesús vino a la tierra, se hizo carne. Entonces a partir de ahí empieza, según ellos, se inició el tiempo de la gracia. Ellos creen en la doctrina dispensacionalista, así se llama. Todo esto que les estoy compartiendo para que ustedes les hagan las preguntas, si tienen algún amigo, alguna persona conocida
dentro del pentecostalismo. O si aún usted se siente tentado a querer entrar a las filas del pentecostalismo. Usted que me va a escuchar, de pronto no los hermanos que están aquí conectados, pero sí alguien que vaya a escuchar más adelante este mensaje. Y yo le invito a usted que está escuchando este mensaje, si tiene alguien conocido dentro del pentecostalismo, compártele este mensaje, compártaselo. Y yo estoy presto a escuchar a cualquier persona que nos quiera compartir esta opinión contraria a lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Ellos hablan y hacen un énfasis también muy profundo, hacen un énfasis muy fuerte a la santidad externa, al uso de un hábito, de un vestido que para ellos significa santidad externa. Que si no tienen ciertas regulaciones, ciertos centímetros, ciertas medidas y todo esto, no existe santidad dentro de esa persona. Entonces, ellos lo creen de esa manera, especialmente en lo referente a las damas, a las mujeres. Ellos lo piensan de esa manera. Aunque no menos cierto, está escrito en la palabra de Dios, y en esto quiero hacer también una claridad en la necesidad, especialmente en las señoras, en las señoritas, de hacer un uso correcto de la vestimenta, que eso debe ser, así debe ser dentro de una persona, especialmente una dama que sea, que se considere que es hija de Dios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Aunque el énfasis no debe estar puesto, y mucho menos pensar que un vestido hace que una persona sea santa, que eso ya son extremos antibíblicos completamente. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo compartir? Les voy a compartir otra. Los ritos como el bautismo en agua. De hecho, ellos piensan literalmente, yo los he escuchado literalmente diciendo que cuando ellos entran dentro de una piscina, dentro de un agua, dentro de un H2O, y el predicador de turno imparte una fórmula bautismal, entonces los pecados son absolutamente borrados. Ellos lo creen de esa manera, lo predican de esa manera también. Bueno, pues es increíble porque pues la palabra de Dios dice que la sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado, pero ellos dicen que el H2O nos limpia de todo pecado, ¿no? Ellos lo creen de esa manera. Ellos piensan que así es. No estoy exagerando en lo más mínimo con respecto a eso. Creen en los ritos, les decía, como esos bautismos en agua, creen en las cenas. Ellos creen que el rito de tomar un pedacito de pan y un poquito de vino o de agua o de jugo de uva, eso representa la cena del Señor, dicen ellos, porque pues así como que aparece en la carta a los Corintios en el capítulo 11, ¿no? Entonces ellos piensan que también deben mantener este rito, ayunos con fines y propósitos de cambiarle tal vez cambiarle a Dios sus propósitos, ¿no? Como que le podemos cambiar a Dios los propósitos y como que a través de ayunos podemos también darle unas cuantas golpizas al mismo diablo, pues ellos todavía creen en esas guerras espirituales, ¿no? Bueno, eso con respecto a ritos. También vuelvo y les digo, pregúntenles, no se preocupen, les pueden preguntar, ellos van a confirmar todo esto que les estoy diciendo. Diezmos y primicias y ofrendas y ofrendas voluntarias y ofrendas de amor y todo este tipo de ofrendas se ven dentro del pentecostalismo. También, como les digo, tuve la oportunidad de preguntarle a un pastor pentecostal y pues él confirmaba que sí, claro, que hay que pedir diezmos. Y cuando se les hace la pregunta de que los diezmos en la palabra de Dios nunca fueron dinero, pues ellos
tratan de llevarlo todo como a nuestros tiempos, de que sí, no hay dinero, no hay frutales, no hay ganados, entonces hay que pedirle dinero a la gente, porque hay que pedirle dinero a la gente, como sea, hay que pedirle dinero a la gente. Y bueno, la palabra de Dios no habla de diezmos de dinero, la palabra de Dios habla de ofrendas voluntarias, que los hermanos ofrendan voluntariamente. De eso sí habla, voluntariamente. No por necesidad, no por obligación, como dice la palabra de Dios, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, vea que cuántas diferencias bíblicas encontramos. ¿Qué otra diferencia podemos encontrar? Curiosamente, pudimos notar, entrevistando y hablando con un predicador pentecostal, de que ellos entienden que no existe una división dentro de las escrituras como un Antiguo y un Nuevo Testamento. Lo comprenden. Por lo menos el predicador con el que nos entrevistamos lo comprende. Y creo que, me imagino que algunos más o de pronto todos lo comprenden. Sin embargo, él argumenta de que pues esas son cosas que no se predican. No sé por qué, creo que entiendo que la doctrina de la comunidad está por encima de la misma enseñanza de la verdad. Entonces, eso es lo que pasa realmente. Eso es lo que sucede realmente. ¿Qué más? ¿Qué otras diferencias podemos encontrar? Um, Creo que hay una pregunta importante y esa pregunta siempre se la hago o últimamente la estoy haciendo a las comunidades religiosas. ¿En dónde se encuentra su comunidad religiosa dentro de las escrituras? ¿En dónde? Cuando hoy en día, gracias al Señor que nos ha puesto esto en nuestros corazones, ¿no? La pregunta del millón, ¿en dónde está su comunidad religiosa dentro de las escrituras? Creo que allí pues no van a encontrar ninguna comunidad religiosa cristiana de nuestros tiempos, y hago énfasis, ninguna, ni al menos una, va a encontrar un soporte bíblico para su comunidad dentro de las escrituras. Ninguna va a poder decir, y esto lo digo porque es que ellos argumentan que la única iglesia, que la iglesia verdadera son ellos. ¿Y dónde he escuchado eso también? Creo que lo hemos escuchado también dentro de otras comunidades religiosas, ¿no? Como que cada comunidad religiosa como que trata de, de adjudicarse de que si no estás dentro de esa comunidad religiosa, pues no estás dentro de la iglesia verdadera. Lo malo de todo es que esas comunidades, ninguna se encuentra dentro de las escrituras, ninguna. Ninguna comunidad cristiana está dentro de las escrituras, ninguna. No conozco una. O no sé si alguno de ustedes conoce alguna comunidad cristiana que sí esté dentro de las escrituras. Me lo dejan saber, por favor. Bueno, hasta el momento quiero saber si hay alguna pregunta con respecto a lo que les he compartido para hacer una pequeña pausa. A ver, ¿quién me quiere hacer alguna pregunta con respecto a lo que hemos compartido? ¿O hasta el momento todo va claro, todo va bien? Le quiero hablar sobre las lenguas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguien que me quiera decir? ¿O no estamos bien hasta ahí? O alguien que me diga, no, eso que usted está diciendo, mi hermano, señor predicador, eso que usted está diciendo no es cierto. No es cierto porque las escrituras dicen otra cosa. Entonces, por favor, me lo dejan saber también. Estamos aquí todos para aprender. Todos estamos para aprender y profundizar más de la palabra de Dios. Eso, por favor, me dejan saber. Hasta el momento no veo ni manitos levantadas ni preguntas. Creo que hasta el momento todos vamos claros. ¿Sí vamos claros o no? Teniendo la comprensión de todos estos datos que les he compartido, que no están entre las escrituras o que son opuestos a las escrituras, ya podemos empezar a concluir que dentro del pentecostalismo se predican doctrinas que no están en la palabra de Dios.
no son bíblicas, desafortunadamente. No son bíblicas. Así que, bueno, ahí se los dejo para que le compartan a las personas que conocen que están dentro del pentecostalismo. Les decía que quería hablar de las lenguas, porque en el pentecostalismo se dice que las lenguas son la evidencia de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo, dicen ellos. Dicen ellos. Entonces, que esa es la evidencia. Que si alguien no habla en lenguas, pues no tiene el bautismo del Espíritu Santo, dicen ellos. Abro comillas porque eso es de ellos, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han escuchado algo así parecido. En algún tiempo creo que algunos de nosotros tuvimos la inquietud de hablar en lenguas porque pues pensábamos de que por ahí era que era el camino, ¿no? Por ahí como que era la cosa y por ahí como que íbamos a evidenciar que verdaderamente nosotros como que sí teníamos el Espíritu de Dios y como que sí éramos hijos de Dios, ¿no? Pero la palabra de Dios dice una cosa totalmente diferente. Algunos argumentos o sí, argumentos que ellos sostienen para supuestamente evidenciar esto. Ellos dicen que el hablar en lenguas, pues el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Que el hablar en lenguas es hablar en lenguas angelicales, dicen otros. Que el hablar en lenguas es hablar en unas lenguas extrañas, que hay unas lenguas de Pentecostés y entonces después con el tiempo, como se dieron cuenta de que el soporte de lo que aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, pues derribaba los argumentos que ellos tenían, entonces crearon unas segundas lenguas. Entonces ellos ya tienen dos tipos de lenguas. Unas que son las lenguas de Pentecostés y otras lenguas que son las que son como extrañas, como angelicales, son otro tipo de lenguas. Entonces ellos dicen que esas son otras y que no hacen parte de las lenguas de Pentecostés. Esos son los argumentos o algunos argumentos que ellos tienen para sostener tal mentira. ¿Cuántos saben qué fue lo que pasó en el libro o en el tiempo cuando ocurrió Hechos en el capítulo 2, los eventos de Hechos capítulo 2? ¿Cuántos saben qué verdaderamente ocurrió allí? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? ¿Alguno que me quiera ayudar con eso? ¿Alguien que me quiera adelantar un poco? ¿Me diga qué ocurrió allí? ¿Cuántos saben? A ver si alguno sabe qué pasó en el día de Pentecostés. Entonces, como hubo un día que se llama el día de Pentecostés, entonces ellos dicen que por eso ellos son la iglesia pentecostal, porque ellos sí son ellos son esos que aparecen allí. Pero lo malo es que esos que aparecen ahí, pues hacen una cosa totalmente diferente a lo que ellos supuestamente hoy en día dicen que hacen, ¿no? Pero ellos dicen que son estos, los de Hechos capítulo 2. Pues esa es su iglesia, la iglesia de Pentecostés, o la iglesia, como ellos dicen, pentecostal. De ahí toma su nombre, ¿no? De ahí toma su nombre. Pero pues en ninguna parte de las escrituras dice, te llamarás pentecostal. O la comunidad pentecostal será la iglesia de Dios. No, no dice nada. En ninguna parte dice eso. No existe tal cosa. No existe. Y si no existe, pues definitivamente pues se quedan sin soporte, sin argumento. No hay ningún argumento para tal cosa. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? ¿Qué me quiere decir qué pasó en el día de Pentecostés? ¿Alguno que me quiera decir así a grandes rasgos qué pasó en el día de Pentecostés? ¿Alguien conoce la historia de lo que pasó en Pentecostés? ¿Alguno? ¿Ninguno? ¿Ninguno sabe? Pastor, ¿usted nos puede hacer el favor a mí, Sí, a Manuel? No sé qué pasaría ese día. No sé si es la voluntad del Señor Jesús. ¿Usted me puede hacer el favor de explicarme qué fue realmente lo que pasó en ese día para que no seamos confundidos cuando de pronto nos muestren eso, pastor? ¿Nos podría hacer ese grandísimo favor? Claro que sí, mi hermano. Para eso estamos. Claro que sí, con mucho gusto.
Vamos a leer entonces lo que pasó en Pentecostés. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 2. Hechos capítulo 2, con mucho gusto, mi hermano. Vamos a Hechos capítulo 2. A ver qué verdaderamente pasó allí. ¿Qué fue lo que verdaderamente sucedió? Dice la palabra del Señor Jesús, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Qué clase de lenguas fueron estas que se les aparecieron repartidas como de fuego? Ya vamos a ver. Ya vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas. Bueno, aquí yo quiero hacer la claridad que la palabra lenguas es la palabra glosa. La palabra glosa. Entonces, vale la pena empezar a traducirlo como verdaderamente fue escrito en aquel momento. Glosa, idiomas. ¿Por qué no lenguas? Porque lenguas ha traído confusión y de allí se han sostenido y han argumentado todas estas doctrinas de demonios. Cuando digo doctrina de demonios, no es que viene un diablo con cacho y cola y va a hablar de estas cosas, no. Todo lo que son doctrinas de demonios son doctrinas que no están dentro de la palabra de Dios y en la palabra de Dios la llama doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Todo lo que no sea bíblico es una doctrina de demonios. Pero si es una doctrina de demonios, debo empezar a poner eso en una balanza, ¿no? ¿Le creo a la doctrina de demonios o le creo a la palabra de Dios? Bueno, cada uno, pues, cada uno tiene que tomar su decisión, ¿no? Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, aquí lo que sucedió fue que comenzaron a hablar en otros idiomas, según les fue dado por Dios, según les fue dado por Dios. Entonces, hablaron en otros idiomas. ¿Por qué? ¿En qué me baso yo para decir que son idiomas? Vamos a seguir leyendo el pasaje para que entendamos que eran idiomas, que eran 100% idiomas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. O sea que el pueblo de Dios estaba esparcido por todos lados. En otras palabras, estaba esparcido por todos lados. Ahí ya denota que había gente en muchos lugares que pertenecían al pueblo de Dios y ya vamos a ver que hablaban diferentes idiomas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. A ver, aquí yo ya últimamente he escuchado una versión nueva acerca de eso. Dice el pasaje en el versículo 6, ¿no? Dice que de hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, o sea, ¿qué pasa acá? Estaban estupefactos, confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Entonces, ¿cómo así? Bueno, aquí se ha generado una segunda interpretación sobre este versículo 6. La interpretación normal, o la que se conoce más comúnmente, es que a los discípulos les vino el don de parte de Dios, de parte del Señor Jesús, de hablar otros idiomas. Eso por un lado. Otra interpretación que se ha dado sobre este versículo 6 es que el don fue escuchar en sus idiomas el mensaje. O sea, ellos dicen, estas personas argumentan,
que no fue que ellos hablaran en otros idiomas, sino que ellos lo escucharon en su propio idioma, que ellos dicen que eso viene a ser diferente. Bueno, es otra interpretación, ¿no? Ellos lo escuchaban en su idioma. No es que los otros hablaban en diferentes idiomas, sino que ellos lo escuchaban en su propio idioma. Ahora, bueno, eso ellos lo pueden casi que medio sostener, pero de igual manera también se puede argumentar solamente con este versículo 6 de que eso puede suceder, que usted lo escuche en su propio idioma, porque la otra persona habla en su idioma. Es obvio, ¿no? Eso sería lo más obvio que pudo haber sucedido, ¿correcto? Um, a ver, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, no hay confusión. Hasta ahí no hay confusión, ¿cierto? Entonces, si los escuchaban hablar en sus propios idiomas, ¿por qué el idioma que hablan todas las iglesias es el mismo? Muy interesante esa pregunta, mi gente. Muy interesante. Muy interesantísima, de hecho. Muy interesante, bastante. Esas son esas buenas preguntas que, que ellos no podrían responder. No podrían responder. Porque en su desorden que tienen dentro de las comunidades, desorden antibíblico, porque todo lo que sucede allí es un desorden antibíblico que no lo pueden sustentar. Ya miraremos en otro pasaje para que miremos el desorden que hay dentro de estas comunidades. Ese tipo de preguntas, pues ellos no lo podrían sostener porque pues, es una mentira lo que ellos están predicando. Entonces, si habían diferentes idiomas, ¿cómo pueden ellos establecer que era un solo idioma? Ahora, bueno, me voy a adelantar un poquito a lo que ellos dicen, ¿no? A lo que ellos dicen. Me voy a adelantar un poquito. En este fin de semana, por ejemplo, hablaba con otro señor, creo que es predicador el señor, es un señor africano, por allá de un país africano. Y el argumento de él, y creo que es argumento de algunos, es que él decía, o él sustenta, de que él habla un idioma, que el idioma que él habla es el idioma que se hablaba antes de la Torre de Babel, en donde había un solo idioma en el mundo, y que entonces él habla ese idioma porque ese es el idioma que se hablaba antes de la Torre de Babel. Eso dice él, ¿no? Eso dice esa persona. Y creo que también se predica, he escuchado también algo sobre esto en las iglesias pentecostales, que había un solo idioma, entonces que ellos hablan. Ese idioma que había antes de Babel, ese es el idioma que ellos hablan y ellos dicen que ese es el idioma angelical. Ya hablaremos un poquito sobre eso más adelante, el idioma angelical. Interesante la pregunta, muchas gracias. Ahora, ¿por qué podemos decir que ellos los escuchaban hablar en versículo 6? Cada uno los oía hablar en su propia lengua porque los discípulos hablaban en diferentes idiomas. Cada uno escuchaba en su idioma porque los discípulos se les dio la potestad de hablar en diferentes idiomas. ¿Por qué podemos argumentar eso? Sigamos el pasaje. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo. O sea, ¿quiénes estaban atónitos? Los que los escuchaban, ¿no? Los que escuchaban. Que nos quede muy claro eso. Los que escuchaban estaban atónitos. ¿Por qué estaban atónitos? Dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Todos estos que hablan, o sea, todos estos que estaban hablando, ¿no son galileos? Menospreciaban los galileos, ¿no? Por demás. Entonces, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar, los oímos nosotros hablar? Entonces ahí es cuando el argumento de que no, es que hay una nueva interpretación del versículo 6, de que es que el don era que ellos lo escuchaban en idioma, no es que ellos hablaban idiomas, sino que ellos lo escuchaban en idioma. No, ahí se cae ese argumento. Ahí se cae ese argumento porque dice, ¿cómo pues los oímos? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar? Los escuchaban hablar, cada uno en nuestra lengua. O sea, yo los estoy escuchando hablar en nuestra lengua.
O sea, ellos están confirmando, ellos están hablando de nuestra lengua. Dice, ¿cómo pues los oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Entonces ahí estamos confirmando de que lo que verdaderamente sucedió en ese momento era que a los discípulos se les dio el poder de hablar en otros idiomas, de hecho en los idiomas de todos aquellos que estaban allí de visita en aquel tiempo. Y estas personas que llegaron a ese lugar estaban escuchando en su lengua materna, en la lengua en que ellos habían nacido, en su lengua materna. En la lengua en la que hemos nacido, y especifica aquí el pasaje y dice que allí estaban partos, habían medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. O sea que está mostrando el pasaje de que todo el mundo existente en aquel momento lo que hoy conocemos como África, como Asia, como Europa, como todo este mundo conocido, toda esta zona que conocemos, nosotros conocemos como Europa, Asia, África, es lo que se está narrando en este pasaje. Dice, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas, o sea, yo los estoy escuchando hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Entonces, hasta el momento que estamos viendo de que verdaderamente fue y es el don que sobrevino en aquel momento a los discípulos, el don de hablar en idiomas. El don de hablar en idiomas. ¿Cuál fue el don de hablar en idiomas? Dice Perpeos, quiere decir más, perdón, dice, ¿dónde estoy? ¿En dónde voy? ¿En el 11? Ok, el 11 dice, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. A ver, ¿qué escuchaban ellos? ¿Qué escuchaban ellos? Ellos escuchaban raba, raba, o rambo, rambo, saca la bazuca, o, bueno, no quiero ni repetir porque en el estudio de este mensaje encontré con bastante tristeza que las palabras que se repiten y que se aprenden dentro de estas comunidades pentecostales, que ellos dicen que son lenguas angelicales, es la repetición y la invocación a deidades de religiones africanas, de religiones budistas, de religiones de nueva era, de religiones de Kundalini. O sea, eso es una cosa terrible porque palabras y uno se da la tarea de buscar palabras que están allí dentro de lo que ellos aprenden y repiten y dicen con claridad el nombre y la invocación de deidades y de potestades y de demonios de todas estas religiones existentes hasta la actualidad, ¿no? Es muy triste que pase eso. Y es muy triste que las personas piensen que porque en estas agrupaciones entran en tipos de trances, y por supuesto que los trances van a ocurrir y suelen ocurrir, porque pues se están invocando potestades y deidades demoníacas. Entonces es muy posible que las personas entren en muchos tipos de trances y de caídas y de borracheras y de cosas que no son y que no están en la palabra de Dios. Por supuesto que no. Y como les digo, siento temor en el Señor de repetir el nombre de estas potestades, pero les aseguro en el Señor que son potestades y deidades de religiones paganas. Tristemente, así es. Tristemente, así es. Me decía este pastor con el que nos entrevistamos unos días,
tenga cuidado, mi hermano, porque usted allí, lo que está diciendo, usted puede estar cayendo en la blasfemia contra el Espíritu Santo. No, no estoy cayendo en ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, que si usted pone en duda que esas lenguas son lenguas angelicales y que si no hay ninguna lenguas angelicales de ese tipo. No hay ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemia todo lo que se está diciendo en esas comunidades cuando hablan de lenguas. Eso es una blasfemia. Eso sí es una blasfemia. Eso es una mentira y eso es un engaño. Y eso sí es demoníaco. Eso sí es. ¿Sí podemos decir que están hablando en lenguas? Sí, Porque se supone que una lengua es algo conocido, ¿no? claro, Ah, bueno, sí, pero si ellos están invocando, sí, perdón, claro, si ellos están sí, invocando, sí es una lengua, ok. claro, Leonita. En ese sentido, sí. Claro, claro. Ahí hay una invocación. Yo pensaba en algún momento, como su merced de pronto todavía tiene de pronto un poquito la confusión y que algunos de pronto todavía la tienen. Yo pensaba que definitivamente lo que se repetían allí pues eran balbuceos y una glosolalia y una jeringonza que no tenía ningún sentido. Yo pensaba que sencillamente pues no había sentido en esto. Y cuando uno estudia un poquito más sobre eso se da cuenta de que sí tiene sentido, sí tiene sentido. Y sí viene uno a entender por qué las personas se caen, por qué se marean, por qué se emborrachan, por qué entran en estados de trance, por qué brincan, lloran, saltan, dan vueltas, mueven la cabeza de forma desordenada, por qué se botan al piso, por qué ruedan en el piso, por qué aúllan y hacen tantas cosas. ¿Por qué suceden todas estas cosas? Pues es sencillamente porque en la mayoría de todas estas invocaciones que ellos dicen estar hablando en lenguas, pues están invocando a espíritus y potestades de religiones paganas. Entonces, ¿puede llegar a suceder tal cosa? Claro que puede llegar a suceder tal cosa. De hecho, pues si uno se chequea un poquito en religiones orientales, se da uno cuenta y no hay diferencia entre estas religiones orientales cuando invocan sus deidades y potestades de sus religiones y la gente ocurre lo mismo en esas personas, se caen, usted ve, si quiere en algún momento, no le invito a que lo haga, no le invito a que lo haga, pero en algún momento tal vez el Señor le permitirá que lo confirme y usted va y mira que es una agrupación Kundalini para que se dé cuenta y usted dice, bueno, yo pensaba que esto era una comunidad religiosa de nuestros tiempos. No, no es una comunidad religiosa de nuestros tiempos de tipo, entre comillas, cristiana. No, es una comunidad de las religiones orientales de la India, entonces, que hacen lo mismo, se caen, se revuelcan, brincan, aúllan, se mueven la cabeza de una forma para otra y hacen todo este desorden porque están en ese tipo como de trances o de posesiones, ¿no? Bueno, entonces eso para que nos quede un poquito más claro con respecto a eso. O sea que sí hay palabras, sí hay muchas palabras, desafortunadamente, que están invocando a deidades, sí, sí las hay. Y eso es lo más triste y eso es lo más peligroso, porque inicialmente pensábamos que sencillamente se repetían palabras sin sentido y que pues ahí estaba el engaño. No, el engaño va mucho más allá, porque se repiten palabras que sí tienen un sentido dentro de religiones del paganismo. Tristemente, así es. Bueno, entonces vamos en el versículo. Dice que lo que sucede, o que lo que sucedió en Hechos capítulo 2, es que los discípulos hablaron en el idioma de todos los que estaban allí presentes las maravillas de Dios. Hablaban las maravillas de Dios. O sea que estaban predicando la palabra de Dios. Hablaban las maravillas de Dios. Bueno, para que ya empecemos a entender qué fue lo que verdaderamente sucedió en Hechos capítulo 2. No sé si alguno tenga duda con respecto a lo que sucedió en Hechos capítulo 2. ¿Sí quedó claro, mi hermana Victoria, qué pasó en Hechos capítulo 2? Amén, pastor. Gloria al Señor Jesús, porque yo pensaba más o menos lo que usted dijo al principio, de que ellos hablaban y que cada uno le entendía, sí, pero mire que el Señor es hermosamente bueno y explica eso, que ellos, Él les dio ese don de hablar ellos en esos idiomas.
Yo estaba confundida en eso, pero pues hacía mucho tiempo lo había escuchado cuando estaba donde no debía estar. Y entonces yo pensaba eso, o sea, cuando lo dijeron, yo pensaba, entonces ellos hablaban normal, como estar hablando, y cada uno lo escuchaba y no, y mire que el Señor es claro, o sea, el Señor dice que ellos, por eso ellos dicen, estos no son de tal lado que están hablando, entonces uno, mire como Él le quita a uno ese, gracias al Señor Jesús, primero que todo, y por usarlo a usted para esto tan hermoso. Estaba pensando en la palabra, no sé, cuando iba a mirar la de el profeta que lleva como a 450 supuestamente como maestros que habían, y dice que ellos iban a invocar como un fuego, ¿no? Un fuego. Y dice que ahí se cortaban, que gritaban, que hacían. Entonces me acordé de esa, no recuerdo dónde es, la iba a buscar Los para que el profetas de pastor la Baal, mi leyera. hermana. Eso le sucedió con el profeta Elías y los profetas de Baal. Eso, y dice Exacto. eso, ¿no, pastor? Que es que Sí, gritaban, señora. se cortaban, Sí, saltaban, señora. entonces, mira, eso. Sí, así es, mi No sé si hermana. ahorita no la puede leer, pastor, por favor. Sí, señora. Sí, lo podemos leer. Permítame, ya lo buscamos y lo leemos, ¿vale? Ya lo buscamos aquí y lo compartimos. Eso está en Primera de Reyes 18. Ya lo vamos a buscar. Primera de Reyes 18. Así. 18. Elías y los profetas de Baal. A ver. Vamos a ver. Ok. Ok. Dice. 26. Elías, perdón, Primera de Reyes 18, 25, dice así. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban Disculpe, cantando. pastor Luis Alberto. Sí, señor. Es que es muy importante para las personas que ahora están escuchando esta cita, qué era lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Y era que lo mismo sucedió o hasta cuándo van a estar las personas en esa dicotomía de cuál es Dios y cuál es el otro Dios. Si Dios es el Dios verdadero, hagamos eh, dos altares y el Dios verdadero se va a presentar, el que es verdadero. Y es ahí cuando, por medio de fe y por medio de oraciones, que nuestro Señor Jesucristo se revela. Mientras que esos dioses que invocaban y que se flagelaban y gritaban y todo eso, no son los dioses verdaderos. Es lo importante de eso que se está leyendo. Pienso. Amén, pastor. Muchas gracias. Sí, señor. Así es. Bueno, Eso está en el versículo 20. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías, Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Interesante, ¿no? Las personas como que usualmente, algunos, no sé si muchos, pocos o algunos, pero todavía están claudicando entre dos pensamientos, ¿no? Sí, sigo acá, no, no sigo acá. Hoy como que sí, mañana como que no. Como que, bueno, hoy me voy un poquito para el mundo, mañana me voy, no, un poquito a ver si
si cambio y estoy en esa dicotomía, como dice el pastor Luis Eduardo, para allá, para acá, y vean lo que dice el Señor Jesús. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si el Señor es Dios, pues seguidle. Si el Señor es Dios, pues seguidle. O sea, si usted cree, o ya ha escuchado, o sabe, o conoce que el Señor Jesucristo es Dios, pues sígale, sígale, ya no dude más, sígale, sígale al Señor Jesús. Y si usted pues no cree eso, pues entonces usted está creyendo que Baal es su Señor. Entonces usted va a seguir a Baal, que es Dios pagano. Dice, seguir. Y si Baal, pues váyase en pos de él, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Usualmente uno como que le hace esa pregunta a la comunidad, ¿no? Bueno, ya deje de estar aquí y allá. Hermanos, ya aquí y allá. No sé. Decidámonos aquí o allá. No existe y eso le pareció incómodo también cuando hablábamos con aquel pastor pentecostal, porque le decíamos que o es creyente o no es creyente, pero que esto de simpatizantes, eso no existe. O sea, eso de, no, es que es un simpatizante. No, simpatizantes no existen. ¿No? Ellos argumentaban que sí, ¿no? Que el simpatizante sí, hay que guardarlo y hay que creer al simpatizante, porque el simpatizante no existe en la palabra de Dios. O sea, o usted es o no es, o usted sigue al único Dios verdadero, o usted está siguiendo a Baal. No hay más caminos. Entonces, el simpatizante, pues es el agua que el Señor va a vomitar, como dice él. Ese es el agua que él va a vomitar. Dice que a los tibios los vomitaré. Entonces ese es el tal simpatizante que ellos le cambiaron el nombre, el Señor le dice tibio y lo voy a vomitar, y ellos les dicen simpatizantes. Así les dicen en las comunidades pentecostales, dice el simpatizante. Entonces, aquí Elías ponía frente al pueblo y los puso a prueba para que se dieran cuenta de quién verdaderamente era el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Y sigue la historia, es una historia preciosa y bueno, cada uno en su casita de pronto la puede leer. Pero vayamos al versículo, decía 25, ¿no? Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, porque sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, bueno, y aquí es una cosa muy importante. Ellos invocaron a Baal. Y lo mismo sucede al que invoca la Trinidad. Entonces, no, él invoca la Trinidad, entonces el otro va a invocar al Dios, no sé, como lo quieran llamar. Él también está invocando a otro Dios, otra deidad. El que está invocando al Jesús que anda en bicicleta, por allá hay comunidades que montan un Jesús en bicicleta y que va en jean, pues ellos, ese es otro Jesús. Entonces ellos pues, están invocando a otros dioses. No es el único Dios de la palabra de Dios. Dice que ellos tomaron al buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz ni que respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. O sea, ellos saltaban, gritaban, que por favor responda y salte y brinque y no pasaba nada. 27, es interesante esto que dice el 27, ¿no? Dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, ¿Elías qué hacía? Pues Elías se burló de esa mentira y todo ese engaño. Elías se burló de esa mentira y de ese engaño. Bueno, y el Señor no lo juzgó por eso. A veces, bueno, los hermanitos pensamos cosas que son como un poco confusas, ¿no? No, por favor, respete a Baal. O sea, en otras palabras, como que le dicen a uno eso. Es como extraño eso. Suena extraño esto, ¿no? Cuando a uno le dicen eso. O sea, no sé, yo me siento extraño cuando alguien me dice algo como eso. O sea, como que, no, respete su religión. O sea, respete a Baal. Oiga, respete a Baal. No le falte respeto a Baal. Tal cual. Así es. O a ustedes no les suena como así, como extraño eso. Cuando les dicen a ustedes, ya, por favor, respétenle al diablo que ellos tienen ahí, respétenlo. Eso es muy extraño. Eso suena absurdo. Muy, muy extraño eso. No sé, por lo menos
Como mínimo suena extraño eso, como mínimo. Pero pues aquí Elías, dice la palabra que Elías se burlaba de esa deidad y de esa potestad. Decía, bueno, grítele más duro, de pronto es que pues está como dormido, o sea, ¿qué pasó? No sé, dice gritaba en altavoz porque Dios quizá está meditando, bueno, de pronto su Dios está por ahí en algún lado haciendo una meditación y pues no, como que no les presta atención, ¿no? O tiene algún trabajo, como que su deidad está trabajando, está ocupado, o va por ahí de camino, o tal vez duerme, y bueno, hay que despertarlo, bueno, se burlaba de su Baal, que en algunas ocasiones le dicen a usted, respete a Baal, ¿no? Respete a Baal. Bueno, curioso eso, ¿no? Curioso, como mínimo, muy curioso eso. Dice, y ellos clamaban a grandes voces. A ver, y esto es creo que lo que mi hermana quería hacer más énfasis, mi hermana Victoria, ¿no? Cómo en estas comunidades empieza es así tal cual, mi hermano, así tal cual. Hay voces, gritos, llantos, gemidos. Hay una cantidad de cosas en estas agrupaciones. Dios mío, si yo tengo algo de discernimiento, yo digo, por Dios, esto, ¿dónde lo habré visto? Bueno, cuando la próxima vez que usted como que se vio tentado a ir a un sitio de estos, y se pregunte, ¿dónde lo ha visto? Yo, ¿dónde lo he visto? Estos así como saltando y como enloquecidos, ¿dónde los habré visto? Pues aquí, mire, aquí se los presento, dice. Que clamaban y a grandes voces, se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Bueno, era todo un desorden, porque eso es lo que trae toda esta mentira y todo este engaño. Gracias, mi hermana Victoria, por el aporte tan importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a la carta a los Corintios, en el capítulo 12. Carta a los Corintios en el capítulo 12. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. A ver, es algo que es importante que nosotros no seamos ignorantes de esto. ¿Por qué no debemos ser ignorantes de esto? ¿A qué me quiere decir? ¿Por qué no debemos ser ignorantes de esto? ¿Por qué no debemos ignorar esto? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no debo ignorarlo? A ver, alguien que me quiera aportar. ¿Por qué no debo ignorar acerca de los dones espirituales? ¿Cuáles dones? ¿Cuáles son los dones? Bueno, algunos dirán, bueno, pero es que no sé cuáles son los dones espirituales. ¿De qué dones me está hablando? Hermano, ¿de qué dones me está hablando? Bueno, leámoslo entonces para que sepamos de cuál dones estamos hablando, porque sé que hay hermanos que de pronto no han leído este pasaje. Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema al Señor Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu de Dios. O sea, si alguien tiene el Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios en su vida, si está siendo santificado por el Señor, porque el Señor puso su Espíritu Santo en él, pues esa persona lo que va a empezar a confirmar es que el Señor Jesús es el único Dios verdadero. Por ahí debe empezar. Por ahí. O sea, ya como mínimo alguien que diga que el Espíritu de Dios está en su vida, que Él está en santificación a través del Espíritu de Dios, como mínimo, lo que mínimo debe confirmar es que el Señor Jesús es el único Dios verdadero. Punto. Como mínimo. Debe empezar por ahí. ¿Cierto? Pues ya sé que esto genera algunos interrogantes. Como que entonces es suficiente decir que Jesús es Dios, por ejemplo. ¿Será suficiente decir que Jesús es Dios? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Se genera ese interrogante. No, entonces es suficiente decir que Jesús es Dios y ya. Y ya. No necesito nada más, solamente yo puedo decir, Jesús es Dios y ya. Bueno, tal vez en otra ocasión ampliemos un poquito sobre eso, ¿no? Para no desviarnos. Ahora bien, hay diversidad de dones. Y eso es lo que el Señor está diciendo acá. Miren, no quiero que ignoren acerca de los dones. No ignoremos acerca de los dones, porque hay diversidad de dones. O sea, el Señor ha repartido diversidad de dones.
¿cuáles dones ha repartido el Señor? Dice, hay diversidad de dones, versículo 4, por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 7. Aquí vamos a empezar a aclarar muchas cosas. Versículo 7. Dice así, versículo 7. Dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A ver, ¿para provecho de quién? Aquí viene una pregunta importante. ¿Para provecho de quién? Las manifestaciones y los dones de Dios, del Señor Jesús, son para provecho. ¿Para provecho de quién? Aquí viene una pregunta interesante. ¿Para provecho de quién? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque uno de los argumentos de aquellos que hablan supuestamente en lenguas es que el don de lenguas pues no lo entiende nadie porque es un don poderoso para provecho personal. Eso es lo que algunos argumentan, ¿no? Es un don muy poderoso para el provecho personal, dicen ellos. Entonces, en eso soportan que ellos creen en el don de lenguas, en que es un don que me va a aprovechar a mí, es un don muy personal, me va a edificar a mí. Entonces, es un don mío, para mí, lo tengo para mí. Por eso yo puedo hablar ringonzas y decir cosas extrañas, porque allí me estoy edificando yo. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Que quede muy claro. Que por supuesto no es verdad, por supuesto que no es verdad. Y ya miraremos porque es que hay que leer completico para que nos demos cuenta de que eso no es verdad. Dice, para provecho, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Bueno, aquí ya empieza el Señor a hacer una diferencia y dice, mire, a este se le dio palabra de sabiduría. A este. A otro se le dio palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, el Señor dice, bueno, a este otro le voy a dar ¿qué? A este otro fe, con el Espíritu. A otro, entonces a otro por allí que aparece otro, a otro por acá, le voy a dar dones de sanidad. Allá le voy a dar dones de sanidad. ¿Dónde vamos? Y a otro, entonces por aquí, otro por aquí, a estos, entonces le voy a dar el hacer milagros, dice, le voy a dar el hacer milagros. A otro, por aquí otro, a otro le vamos a dar profecía. A ver, otro le vamos a dar profecía. ¿Qué más? ¿Dónde voy? A otros, discernimiento. Entonces, este le va a dar discernimiento. Entonces, démosle discernimiento a este. Espíritus. Y a otro, diversos géneros de lenguas. A esto le va a dar diversos géneros de lenguas. Y a otro dice interpretación de lenguas. Bueno. ¿Qué acabamos de ver ahí? ¿Qué acabamos de ver ahí? ¿Qué acabamos de ver? Para que nos vaya quedando claro. Esto es bonito hacerlo así gráfico para que nos quede claro. ¿Qué vamos viendo hasta ahí? A ver, en este caso en específico del tema que nos estamos refiriendo, ¿acaso el Señor le dio lenguas a todos? ¿A todos? A ver, a este le dio lenguas, o a este que nombre, o a este que le dio, a este, o a estos, no, o a este, ¿a cuál le dio lenguas? ¿A todos o a algunos? Idiomas, para ser más claros, idiomas. A ver si usamos la palabra idiomas para que sean más claros. Entonces, ¿le dio idiomas a todos o lenguas como se conocen en las iglesias? No. A ver. Pero todas estas cosas las hace uno del mismo Espíritu, repartiendo a cada uno. Eso sí me gustaría que hasta lo resaltáramos ahí. Usted lo tiene, resáltelo. Resáltelo. Versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno. A cada uno. ¿Sí vieron cómo el Señor repartió y nos mostró cómo hizo la repartición? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces el Señor repartió como Él quería.
Él le dio a este esto, a este profecía, a este sanidad, a este discernimiento, a este le dio, a cada uno le dio diferente, como Él quiso. A ver, como Él quiso, este pasaje como Él quiso, versículo 11, que no se nos olvide cuando alguien por ahí nos quiera hacer la invitación a aprender a hablar en lenguas, porque es que ellos van a hacer que usted hable en lenguas, porque ellos le van a repartir a usted el don de lenguas, o porque es que usted le va a torcer el brazo a Dios para que Dios le dé don de lenguas, o usted va a ayunar 40 días para que Dios le dé don de lenguas, o usted va a pasar toda la noche orando para que Dios le dé don de lenguas. Eso me dijo un muchacho de Uganda, creo que era de Uganda, ¿no, hermano? Hermano Raúl, creo que era de Uganda, el muchacho que hablamos el fin de semana. De Ghana, pastor. De Ghana, gracias, hermano Raúl. De Ghana. Sí. Dijo que no, que pues se puso toda la noche a hablar, a orar, y que pues ahí como que, bueno, le torció un poquito el brazo a Dios y Dios le dio a hablar en unas lenguas angélicas, decía, ¿no? Y que Dios le dio a hablar en unas lenguas angélicas. Pero qué diferente es eso que él interpreta o que él cree versus en la que dice la palabra de Dios, que dice que a cada uno, que todas estas cosas las hace el mismo Dios, repartiendo como Él quiere, no como nosotros nos parece. O sea, no es como a mí, no es que a mí deme esto, no, a mí deme aquello. No, yo no puedo torcer el brazo a Dios, ni hacer un ayuno, y entonces a ver si con el ayuno yo le tuerzo el brazo a Dios, le hago una llave y entonces Dios me concede los deseos de mi corazón. No es así, no es así. No es ese Dios que nos han enseñado, mi hermano. Pastor, disculpe, hombre. Resulta que ahí en ese don de profecía también hay unas congregaciones, y una vez estuve por allá, que donde dice el don de la profecía, y empiezan a decirle a uno supuestamente cosas que le van a suceder a uno en el futuro. Sí, mi hermano, mire, para ser directos en esto, hay una agrupación en Colombia muy famosa, que es una agrupación que se ha vuelto internacional. Es muy famosa y en muchos países tienen células. Creo que aquí también los Emiratos tienen una célula. Bueno, en muchas partes del mundo tienen células. Es la agrupación de, ¿cómo se llama? Se me escapa ahorita el nombre. Sé que es Mira. Internacional de Jesucristo. Eso, y hace tanto que no. La ministeria. Eso, Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional. Así se llama la comunidad. Y ellos pues tienen como su fuerte esta parte de la profecía, ¿no? En algún momento hablaremos un poquito sobre eso y expondremos un poquito sobre qué predica esta comunidad. Pero sí, ellos dicen que supuestamente ellos tienen el don de profecía, ¿no? Bueno, sigamos por aquí. Dice, pero todas estas cosas las hace uno el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. A ver, no es como yo quiero, no es como la comunidad religiosa quiere, no es como la comunidad religiosa quiere obligar a todos los miembros a que hablen en lenguas, entre comillas. Es que todos ustedes tienen que hablar en lenguas, todos tienen que hablar. Bueno, pero eso es antibíblico. ¿Qué Biblias están leyendo? Es que ahí es donde uno dice, espere, aquí, ¿cómo así? Son comunidades que aparentan, tienen, como dice la palabra de Dios, una apariencia de piedad tremenda y grande, apariencia de piedad, tienen apariencia de piedad, pero entonces, ¿por qué tan obviamente violan la palabra de Dios? O sea, tan explícitamente van en contra de lo que es tan evidente y tan claro. No tiene para nada ninguna confusión. Aquí solamente estamos leyendo el texto. Y sencillamente leyendo el texto podemos ver, aquí no necesitamos, bueno, aquí por la gracia del Señor es que podemos leer el texto e ir entendiendo. Y eso no lo podemos desconocer y le damos gracias al Señor Jesús. Pero ¿de dónde sacan estas personas esa distorsión, esa manipulación de la palabra para decir que a todos los miembros de su comunidad se les tiene que obligar, que ellos tienen que hablar en lenguas y que tienen que hacer de todo lo posible para que hablen en lenguas y que tienen que orarle a Dios para que hablen en lenguas
Y bueno, de ahí donde vienen todos estos engaños, de ahí donde vienen que muchos de esos miembros, por su temor, por no querer que los expulsen de esas comunidades, entonces ellos también van a seguir hablando todas estas mentiras y a repetir todos estos idiomas demoníacos. Y eso es lo que desafortunadamente sucede. Versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros. O sea, ¿vieron ustedes cómo es el cuerpo? Mira el cuerpo aquí. El cuerpo tiene muchos miembros. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. O sea, entonces, cada uno, entonces, entre todos somos un solo cuerpo. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el Señor, el Mesías, el Señor Jesús. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro. El cuerpo que es la iglesia tiene varios miembros. Además, el cuerpo no es uno solo, sino muchos. Si el pie dijere, a ver, entonces ya miremos nosotros cómo es nuestro cuerpo, como el Señor nos creó. A ver, ¿no tenemos acaso muchos miembros nosotros en nuestro cuerpo? Tenemos manos, orejas, nariz, ojos, piernas, pies, manos. Tenemos muchos miembros, órganos internos. Entonces, dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. O sea, el pie no pues la mano, vea, yo pues no estoy en el cuerpo porque no soy mano. No, es parte del cuerpo, es un pie, pertenece al cuerpo. Lo mismo la mano no. Pues yo no soy pie, entonces no soy del cuerpo. No, es mano y pertenece al cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, a ver, si todo el cuerpo hablara en lenguas, en otras palabras, para este caso, si todo el cuerpo fuere ojo, si todo el cuerpo hablara en lenguas, en este caso, ¿dónde estaría el oído? ¿Dónde estaría el que profetiza? ¿Dónde estaría el que hace sanidad? ¿Dónde estaría el que sirve? ¿Dónde estarían los demás? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, como Él quiso. Vuelve otra vez a aparecer la frase que clarifica todo esto, y es que los dones son como el Señor quiere. Entonces, recuerden lo que primero decía en el capítulo 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Los dones son como el Señor quiere, como el Señor los quiere dar, como Él quiere, para que ya salgamos de las mentiras de las congregaciones que manipulan y ejercen dominio y control sobre las personas y asustan a las personas y les meten temor a las personas para que ellos crean que si usted no habla en jeringonzas, no habla en estas cosas, usted no es parte del cuerpo de Cristo. Y eso es una mentira total. Es una mentira 100%. 100% mentira. No existe tal cosa. No hay tal cosa. Si pasemos a seguir o dejamos aquí para continuar dentro de 8 días, para que no perdamos como el hilo. Bueno, entonces, para que resumamos un poquito lo que hemos dicho hasta ahorita. Los dones que el Señor quiere que no ignoremos, los reparte Él en particular como Él quiere. No todos tienen los mismos dones. A uno les dio Dios ciertas manifestaciones del Espíritu para provecho de quién. Ya descubriremos que esto es para provecho de la comunidad
de la comunidad, no es para provecho personal, ya lo leeremos literalmente en la palabra de Dios para que también derrumbemos esa falsa mentira o ese engaño, valga una redundancia, no falsa mentira, para que derribemos ese argumento acerca de que es que yo debo hablar en lenguas porque es que yo me edifico a mí mismo, y ellos tergiversaron un pasaje que aparece en 1 Corintios capítulo 14, y de ahí ellos se prenden para decir una cantidad de mentiras. Lo mismo con respecto a los idiomas angelicales, y ellos distorsionaron lo que aparece en Corintios capítulo 13 para traer otras mentiras. Pero bueno, ya esto explicaremos un poquito más ampliamente en la próxima semana, si el Señor Jesús así lo permite. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo. Si algún hermano tiene una pregunta hasta el momento de lo que hemos compartido, por favor, está en su momento para hacerla. ¿Quiere alguien preguntar algo de lo que hemos hablado hasta el momento? ¿O quedó todo claro hasta la hora? Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, mi hermana, con mucho gusto. Pastor, no sé si se pueda, bueno, ahorita o si el Señor Jesús nos concede vida a todos en la próxima clase. O sea que eso que se dice de profetizar, de todas esas cosas que el Señor regaló a cada uno como el Señor Jesús quiso, porque Él es el dueño de toda la creación y de todo. Eso igual se ve en este tiempo, se vería en este tiempo en el que viene, o el Señor Jesús lo dio a aquellos que profetizaron como fueron los profetas y ya no se da y los que vienen son falsos. Esa es mi pregunta, pastor. O sea, de todo lo que el Señor dio. Muy buena su pregunta. No me quiero adelantar un poquito porque su pregunta nos lleva a otro tema también que es muy interesante. Permítame, yo quiero leerle un pasaje que está por aquí. Ok, dice versículo 8, capítulo 13, 1 Corintios, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Bueno, eso me estoy adelantando un poquito a la clase que viene dentro de 8 días, ¿no? Pero, ¿a qué vamos? ¿A qué punto vamos con respecto a su pregunta? Usted pregunta si las profecías se acabaron, mi hermano, o los profetas se acabaron. Sí, pastor, porque pues sabemos que en este tiempo hay muchas personas que pueden llegar. Por lo menos nosotros conocimos a una persona que decía que él era el evangelista. Uh-huh. Y entonces cuando me vio a mí, me dijo: yo veo que usted, no sé, o sea, como un poco de cosas así, yo como que me quedé mirándolo, pero pues, o sea, entonces, esas personas pueden creer según el corazón de ellos, ¿no? Que se desvía, que sabemos, por los corazones de todos, ¿no? Porque pues todos tenemos corazón y somos humanos. Entonces, esas personas que están en este momento, porque en este momento tienen que haber muchas que están diciendo que son profetas y que profetizan lo que a usted le va a pasar o lo que usted va a hacer o lo que va a venir. Entonces, de esos dones que el Señor Jesús dio, de esos que hablamos ahorita, que Él en su infinita misericordia dio a cada uno, llegaron hasta, o sea, la misma palabra nos va a llevar a decirnos hasta dónde fue llevado esto que el Señor Jesús dio, o siguen viniendo. Sí, no sé si parezco el Chavo, digo, pero como que me confundo yo misma. Entonces es como eso. ¿Qué digo? O sea, que es mi pregunta, pastor. No sé, igual yo sé que el Señor Jesús es infinitamente bueno, y a los que va a reunir dentro de 8 días, a los que nos conceda vida, vamos a estar escuchando esto que tengo en mí esa duda, pastor. Gracias, mi hermana, por compartirnos su duda. Yo creo que sí, de pronto alcanzamos a hablar un poquito sobre eso, o en una siguiente clase hablar un poquito sobre esto de la profecía, o bueno, de pronto tocaremos algo dentro de 8 días, un poquito, porque los capítulos nos permiten hablar un poquito sobre eso, el capítulo 13 y el 14. Entonces, pues, bueno, creo que hablaremos un poquito sobre esa parte. Sí, señora.
Un abrazo para todos, los esperamos el próximo fin de semana en nuestra reunión del día de descanso, en nuestro día de reposo, para escuchar la palabra de Dios, para alabar a nuestro Señor Jesucristo y para gozarnos en Él. Un abrazo, los esperamos, si el Señor lo permite, dentro de 8 días. El Señor Jesucristo Todopoderoso los continúe bendiciendo.